imagen del hombre que efectuó disparos en San Lorenzo y que por fortuna no se cobró la vida de una joven de 21 años que viajaba en el interior de una unidad del transporte público de la línea 56. Hecho que había ocurrido semanas atrás y que había generado pánico porque en un primer momento no se entendió bien de qué se trataba. Con el correr de las horas se tuvo información de que todo fue a raíz de un incidente en el tránsito. Correcto, esto ocurría el 12 de noviembre, cuando una joven que viajaba en un bus de la línea 56 recibe un roce, un disparo en la cabeza, un roce en la cabeza, tras una discusión que se genera entre dos personas que al parecer ya desde unos cuantos kilómetros antes del sitio en el que finalmente ocurrió o se registró el evento, Hubo una venían, persecución. claro, hubo una persecución producto al parecer de un roce vehicular que culminó de esta manera, ¿no? El hombre que baja de su camioneta, increpa al otro conductor, saca su arma y efectúa el disparo. Disparo que termina atravesando un parabrisas del ómnibus de transporte público y roza la cabeza de esta mujer. Accedimos a esto, hoy salió el identikit, accedimos a esta imagen que puede contribuir para que se logre dar con esta persona y por ende dar prosecución a una investigación penal que por de pronto la carpeta fiscal y la denuncia formulada es contra personas innominadas. Waldir Domínguez le dio seguimiento a esta información y tiene otros detalles. ¿Qué tal, Waldir? ¿Cómo estás? Así es, Roberto, muy buenas tardes para vos, a los compañeros de la audiencia. Nosotros también accedimos a una entrevista con la víctima del disparo que recibió justamente en este transporte público de la línea 56. Ella se llama Maida Carolina Pastore, de 21 años, quien se estaba dirigiendo justamente allá a su domicilio de la facultad, nos comentaba en el transcurso de esta tarde, cuando precisamente se produce este incidente en la vía pública y ella fue la perjudicada porque recibe justamente este impacto de bala en la parte de la cabeza y obviamente ella fue trasladada hasta un centro asistencial donde estuvo internada y nosotros conversamos con ella en el transcurso de esta tarde y nos comentaba por lo menos algunos datos de lo que ella recuerda de ese momento del incidente. Compañeros, escuchemos a Maida, por favor. Bueno, realmente yo no le vi a la persona que realizó el disparo. Yo estaba en el ómnibus, estaba sentada en el fondo del lado del chofer y como la bala entró del otro lado, yo no me percaté de nada absolutamente hasta que recibí nomás ya el impacto, ¿verdad? Y me empezó a sangrar, me auxiliaron, me llevaron al hospital, pero detalles de esta persona específicamente no tengo, solamente por lo que la gente que vio comentó, ¿verdad? La gente que estaba en la calle que dijo que fue un disturbio, de un choque, que esta persona quería huir y no quería hacerse cargo de un siniestro que tuvo con otra persona. Pero nada más eso. Imagínate, yo me salvé de milagro. Hoy la gente podía haber estado llorando, ¿verdad? Que yo no esté más. Mis padres se asustaron mucho, mi novio, mis amigos. Y yo mismo me quedé con un trauma, ¿verdad? Así, estás yéndote por un lugar y no sabes si te vas a morir de repente, ¿verdad? Y es feo nomás sentir que no puedes ni llegar tranquila a tu casa porque hay gente loca en la calle que tiene armas.